ragazzi, ciao ragazze, bienvenidos a la clase 6 de este nivel A2 y vamos a hablar hoy de los comparativos. En realidad vamos a dividir en dos clases la parte 4. La parte 4 se compone de comparativos y superlativos. El objetivo de esto es comparar personas, objetos o lugares. ¿Qué son los comparativos y qué son los superlativos? Los comparativos es sencillamente comparar entre dos cosas. Esta lapicera escribe mejor que aquella lapicera. Esta persona es más alta que la otra persona. Los superlativos, en cambio, implican un contexto de máxima expresión. No hay nada en términos de lo que se está hablando como aquello a lo que se hace referencia con un superlativo. Questo cibo è buonissimo. No se lo compara, no hay una comparación, sencillamente hablamos que esa comida es buenísima. Questo giocatore è bravissimo. Este jugador es muy talentoso. No estamos comparando, sencillamente lo ponemos a un nivel superlativo. Entonces, vamos a empezar por los comparativos. En italiano usamos comparativos y superlativos para comparar personas, cosas o situaciones. Existen comparativi di maggioranza, di minoranza e di uguaglianza. Y los superlativos, podemos encontrar superlativi relativi e assoluti. Allora, empezamos, como dije, por los comparativos. Nosotros podemos comparar dos cosas diciendo que una es más que la otra, que una es menos, o podemos compararla diciendo que ambas son iguales. Entonces, comparativi di maggioranza es más que. Se forma con più, que significa en italiano más el adjetivo o adverbio y siempre seguido de di. Atención, nosotros en español usamos el que, en el italiano se usa el di. Veamos estos ejemplos. Questo libro è più interessante di quello. Este libro es más interesante que aquel. Nosotros usamos el que. El italiano usa el di. A veces usa el que, pero son en casos muy específicos que los vamos a ver ahora. Pero ustedes siempre por defecto usan el di. Marco corre più velocemente di Luca. Marcos corre más rápidamente que Lucas. Y si hablamos de comparativi di minoranza, menos que, se forma con meno más el adjetivo o adverbio más el di. Questa casa è meno grande di quella. Esta casa es menos grande que aquella. Tu studi meno spesso di me. Tú estudias menos frecuentemente que yo. Y los comparativos de uguaglianza nos referimos a cuando algo es igual que. Se forma con così más el adjetivo o adverbio más el come. Atención a esta estructura. Lucia è così alta come sua sorella. Lucía es así de alta como su hermana. Siempre para usar uguaglianza vamos a usar el così y el come. En algunos casos podemos usar el cuánto, que los vamos a ver más adelante, pero en general cuando hablamos de cuantità, por ejemplo, questa casa è quanto grande come quella. Como hablamos de grandeza, algo que se puede medir, podemos usar el cuánto, pero si decimos questa casa è così grande come quella, está bien, ambos gramaticalmente son aceptados. Veamos el segundo ejemplo. Parla italiano così bene come me. Hablas italiano así de bien como yo. Siempre en la estructura para hacer una uguaglianza va a ser così más el adjetivo o adverbio más el come. Entonces, lo que les decía, otras opciones con los comparativos de uguaglianza. Además de così, come, existen otras. Marco è alto quanto Luca. Marco es tan alto como Luca.
pero la altura es algo que se puede medir, así que se podría poner el cuánto. ¿Se entiende? Cuando hablamos de cantidades o cosas medibles, usamos el cuánto. En cambio, si yo digo questa casa è così bella come quella, la belleza no se puede medir, por lo cual no sería gramaticalmente correcto usar el quanto bella come quella. No, se usa el così bella. Tanto, cuanto es más formal o se usa con sustantivos. Por ejemplo, ha tanta paciencia cuanto te. Tiene tanta paciencia como tú. También para usar igualianza se puede usar el come simple. Por ejemplo, Marco è forte come un leone. Gramaticalmente es correcto. También podría decir Marco è così forte come un leone. Es aceptado. Lo que pasa es que también se puede usar el come simple. Veamos algunos ejemplos. La pizza è così buona come quella di Napoli. Questo film è tanto interessante quanto quello di ieri. Il gatto è grande quanto il cane. Muy bien, chicos y chicas. Y veamos algunos comparativi irregolari, algunos adjetivos que tienen alguna forma especial. Sucede lo mismo en el español. Nosotros podemos decir que algo es mejor. En italiano se dice migliore y esta es la manera correcta. De la misma manera de que es gramaticalmente errado decir determinada cosa es más buena que otra, eso es errado, se dice es mejor que otra, lo mismo sucede en el italiano. El comparativo de buono es migliore. El comparativo de algo cattivo, que es algo, es el contrario de buono, es peggiore. El comparativo de grande es maggiore y el comparativo de piccolo es minore. Es una manera de afinar el vocabulario. Si yo digo que questa casa è più grande di quella, está bien. También podría decir questa casa è maggiore di quella. Es correcto, me parece que podría entrar mejor en otro ejemplo, pero sigue la misma estructura y el mismo sentido y estilo que en el español, el uso del mejor, peor, mayor o menor. Entonces, lo que les había dicho, chicos y chicas, diferencia entre el di y el que en las comparaciones. Nosotros en español siempre usamos el que. El italiano a veces usa el di. ¿Cuándo usa el di y cuándo usa el que? El di se usa cuando comparamos dos elementos concretos o dos grupos. Es decir, en la mayoría de los casos vamos a usar el di. Marco è più alto di Luca. Estamos comparando dos elementos, a Marco y a Luca. Questa macchina è più veloce di quella. Estamos comparando dos elementos, una máquina y otra máquina, un auto y otro auto. Y entonces el que se usa cuando comparamos acciones o cualidades generales o cuando la comparación no es con un elemento concreto. Veamos dos ejemplos. Marco è più bravo che alto. Es una comparación extraña. Estamos comparando cualidades o adjetivos. Marco es más talentoso que alto. ¿Es válido? Es válido, pero es una comparación rara. En esos casos vamos a usar el que. Ahora, si decimos, veamos el segundo ejemplo. Oggi fa più caldo che ieri. No estamos comparando dos objetos específicos. Ieri es un adverbio, recuerdan, adverbio de tiempo. No comparamos dos objetos. Estamos comparando un mismo objeto, que es el calor, en dos momentos de tiempos distintos. Entonces ahí usamos el que. Oggi fa più caldo che ieri. ¿Entendido? Regla práctica para no olvidarse. Si compara dos sustantivos, que es el 90% de los casos, vas a usar el di. Si comparas cualidades, adjetivos, acciones, podés usar el que. ¿Y qué pasa si uso el di? Gramaticalmente no es correcto,
pero debo decir, chicos, que lo he escuchado mucho aquí en Italia. Cuando hay que usar el di, usan el di. Cuando hay que usar el que, usan el que. Pero he sentido algún desliz que donde iba el que, según las reglas gramaticales, usaron el di. Por eso les digo, en el 90% de los casos usen el di. Y solo usen el que cuando comparen dos adjetivos o cuando no estén comparando dos cosas concretas o cuando estén comparando dos acciones. Por ejemplo, correre è più divertente che nuotare. Correr es más divertido que nadar. Estamos comparando dos acciones, correr y nadar. Entonces usamos el que. ¿Entendido? El di para todos los casos, el que cuando comparamos adjetivos, acciones o cualidades. Muy raros los casos. Generalmente van a usar el di. Ragazzi, ragazze, abbiamo finito questa lezione. Cada vez nos acercamos más a el objetivo de terminar con los dos niveles de principiante y pasar a los niveles intermedios. Les recuerdo, no olviden de suscribirse ahora. Mientras los saludo, es un clic. Nos despedimos y quedan suscritos para no perderse ninguno de los videos. Es muy, muy importante que vayan siguiendo video por video. Esto sigue una estructura, tiene un sentido, que es lo más importante al momento de aprender idiomas. Les recuerdo que un complemento perfecto para este curso gratuito en YouTube es la membresía que tengo abierta, en la cual van a poder encontrar 3.000 palabras de vocabulario, más de 1.000 ejercicios de nivel A1, A2, además de videos exclusivos y los muy necesarios retos semanales. Todas las semanas subo un reto que tienen que cumplir durante la semana de manera que puedan practicar y afianzar mucho más fuertemente el italiano. Ragazzi e ragazze, ci vediamo alla prossima lezione.